Y yo bueno, les hacía ejercicio, les dije, de una manera con recursividad se hace más rápido, le estaba explicando recursividad. Y no lo habían visto. Yo pues, la medio profe, yo no lo he visto. Yo, no, es que eso no es que no lo hayas visto. Hay que leer completamente el curso de programación, que en un momentico dado te van a explicar qué es recursividad en el libro, en el curso que tú hayas leído, tiene que existir el concepto de recursividad. Si lo salta uno como estudiante, pues algún día se va a dar cuenta de que lo necesita, le estaba explicando recursividad. Y enseguida me dijeron, da, profe, sí, mira cómo se hace más fácil. Ok, el ejercicio de ustedes era el que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién me recuerda cómo se llamaba? Estábamos viéndolo uno de productos, algo así de tienda. No recuerdo cómo se llamaba el ejercicio como tal, pero era relacionado con unos productos. No era gastos personales, Ah, sí. era en PHP, ¿verdad? Nota web, no. Sí. Nota web ese. Este. Bien, vamos a iniciar el motor de base de datos. Y el Apache. Ok. Entonces, habíamos quedado aquí. Vamos a hacer un recorderis. Para facilitar los trabajos con el motor de base de datos, yo uso una librería que se llama Active Record, sobre la cual está hecha Eloquence de Laravel. Esta librería la utiliza en otro framework. Hay un sitio web donde explican cómo usarla. PHP Active Record. A mí me parece que es genial. La verdad es que yo defino lo que es bueno como genial. Este man Fernando Gaitán tiene un buen tutorial. Este muchacho que está aquí es el que la ha mantenido, que le ha hecho las nuevas modificaciones. Esta es la página de la documentación. De forma fácil. Profesor, creo que no estamos viendo todavía, o yo no No me lo estoy estamos viendo viendo. todavía. Qué pena. Bueno. ¿Ok? Sí, ya empezó a compartir. Ahora sí. Bien, gracias. Me he dado cuenta. Entonces, Active Record es una librería que se utiliza para facilitar las operaciones sobre las bases de datos, usando PHP, que soporta como 5 motores, PHP, MySQL, Oracle, Postgres, SQLite, y si no me equivoco, la última versión también trabaja con SQL Server. Pues la forma de descargarlo es aquí, desde este sitio que está aquí. Bueno, hay varios sitios, la más actualizada es esta que está acá, esta, la de JP Fuentes, es la más actualizada. Este muchacho es el tutorial, creo que el más simple que he encontrado por ahí. Aquí crean la base de datos, crean las tablas, crean otra tabla. Para dar un ejemplo acá, rapidito, ¿están viendo? Sí. 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 Crean la tabla, mandan la tabla. Aquí hay 2 tablas, cliente y pedidos. La tabla cliente tiene una clave primaria llamada cliente ID y la tabla pedido tiene una clave primaria llamada pedido ID. Además, cliente tiene nombre, apellido, email, contraseña, fecha de creación y fecha de modificación del cliente. El pedido tiene asunto, mensaje, fecha de creación, fecha de modificación, ID cliente, ya el nombre de la columna nos está diciendo que es una clave foránea, hacia la tabla cliente, a la columna ID, que en este caso se llama... Profesor, una pregunta, ¿qué significa ese un singet? No, Sin nunca lo signo, había visto. no acepta números negativos, sin signo, en español. Ok. O sea, el ID del cliente no puede ser negativo. Si ingresa un número negativo, lanza una excepción. Esto es una restricción. Ya ustedes están pulidos con esa vaina. Bien, las restricciones son estas. Todo lo que va después del tipo es una restricción. Aquí estamos diciendo que hay una restricción de sin signo, que no acepta nulo, que es autoincremental y que es primary key. ¿Ya vieron? Ok. Luego viene, después de crear esto, le aplica la clave foránea directamente en la tabla. A la columna cliente ID. Dice que la clave foránea va a ser aplicada a cliente ID y que ese cliente ID en esta tabla referencia a cliente ID en la tabla cliente. Y que la restricción de integridad referencial es por cascada. Quiere decir que si yo elimino un cliente, se eliminan todos sus pedidos.
Si elimina un cliente, me dice que no lo puede eliminar porque existe un pedido. Perdón, si elimina un pedido, no lo puede eliminar porque está el cliente. Lo mismo en actualizar, si actualizo el código del cliente, se actualiza enseguida la columna ID, cliente ID en pedido. Si cambio el código del cliente, se cambia en el pedido para que no se pierda la referencia. Bien, ahora esto hay que leérselo, pero yo se lo voy a explicar muy rápido, como voy a ir para acá. Para configurarlo, utilizan este código. Eso está en la librería. En la librería, en un archivo que se llama README, está ahí, README MD. Entonces tú no lo copias, lo pegas en un archivo de nuestro proyecto. Yo el archivo de nuestro proyecto lo llamé conf, aquí, de nuestro ejemplo, perdón, conf, ¿vale? Aquí, que lo que hago es esto, desde aquí hasta acá es exactamente igual a lo que está acá, porque el man lo que hizo fue leer, lo que hice yo, leerme la documentación de la librería. Entonces, aquí coloco una carpeta que se llama models. Yo en mi caso le llamé base de datos o model también, no me acuerdo. La carpeta esta que está aquí. Modelo. Acá lo ponen en inglés. Yo la puse modelo, pueden llamar el nombre que ustedes quieran. Modelo. En esa tabla que se van a encontrar las entidades, las clases que hacen referencia a las tablas. Luego establece la conexión. Esto que está aquí es una URL de conexión hacia MySQL. Entonces tenemos MySQL, el usuario que se conecta, el password del usuario, el equipo donde está instalado MySQL y el nombre de la base de datos. Todos estos datos los reemplazamos por los datos que nosotros queremos. Aquí el nombre del usuario, si no lleva password le quitan esto y estos dos puntos van pegados con el arroba si no lleva password. Luego importamos la librería. ¿Vale? Aquí. Yo creo una carpeta llamada libs y dentro de la carpeta lib coloqué la carpeta de Active Record y dentro de Active Record está este archivo que se llama Active Record PHP. Míralo acá. Eso lo explicamos en la clase pasada. La serie pasada. Míralo aquí. Lib, Active Record y ahí está nuestro archivo activerecord.php. Y una que se utiliza mucho que se llama model. Acá. Bien. Ok, sigamos con el tutorial rapidito para poder meterme en el cuento acá. Bueno, entonces me explica qué es cada cosita. Que esto que está aquí se ve que es cada cosita. Esta es la carpeta donde se encuentran las entidades, esta es la conexión. Y después crea en la carpeta modelo, yo le llamé modelo, normalmente le pongo base de datos o entidades, crea un archivo con el mismo nombre de cada tabla. Dale acá. Cliente, bueno, aquí es clientes, yo le llamo clientes. Y pedidos, yo siempre me apego a la regla, a la recomendación, perdón. Entonces hay que crear un archivo tipo clase. Class cliente, que extiende de model, que está dentro de Active Record. Luego dice con public static table, dice que para esta clase, la tabla que corresponde a la que va a hacer referencia es a la tabla cliente. Y que la clave primaria de esa tabla corresponde a la columna cliente ID. Eso se hace con la variable primary key y con la variable table name. Ambas estáticas, tienen que ser estáticas. De que esa pública no importa, pero estática sí. Luego crea una función que es lo que nosotros llamamos disparadores acá en bases de datos. Una función que se ejecuta al crear y una al actualizar. Aquí lo que dice que al crear coloca la fecha automática del sistema. En fecha de creación y en fecha de modificación le coloca la fecha automática del sistema también. Lo mismo acá cuando inserta un registro, cuando actualiza un registro, la fecha de modificación es la fecha automática. Él automáticamente crea un trigger, en la misma librería crea un trigger dentro del motor de base de datos para que se ejecute esto. Es bacán, es súper bacanísimo porque nos abstrae a nosotros de cómo se implementa un trigger en Oracle, cómo se implementa un trigger en Postgres, cómo se implementa un trigger en MySQL, en SQL, en los motores de base de datos normales. Estas instrucciones lo que hacen es que crean el trigger por mí. ¿Qué ventajas tienen esto de usar un ORM? Que si yo cambio la base de datos, no tengo por qué modificar el software. ¿Comprendieron? La sentencia SQL no tengo por qué cambiarla, porque de hecho, esta librería me evita escribir SQL, ya lo escriben por mí.
Entonces aquí explican cada cosita. Cada cosita. Léanselo, por favor, y con la aplicación mía van a quedar más claros. Luego, con la clase pedido, que corresponde a la tabla pedido, va acá a la tabla pedido, debe extender de model y que tiene una clave primera llamada pedido ID y también hace su respectivo before y para al insertar y al actualizar. Ahora, ¿cómo se guardan los registros? ¿Con el método save o con el método create? Este método save hace el insert independientemente del motor de base de datos que esté usando, él lo hace. Y el create también lo hace. Por ejemplo, en este caso, importamos el archivo conexión, que es el archivo que él tiene acá, el archivito que está aquí, la conexión, que tiene los parámetros de conexión, el motor de base de datos, quien se conectó. Isabel, sí, Isabel, claro. Bien. Digamos. ¿Dónde vamos aquí? Bien. Pongan atención, que esto es quizás más importante que mi propia explicación, porque yo voy a repetir lo que está acá. Importa la conexión. Luego crea un objeto de tipo cliente. Acuérdense que crear un objeto de tipo cliente es como si estuviese creando una instancia, un registro de la tabla cliente. Luego, como esta clase hereda de model, y model en realidad crea un modelo real de la tabla cliente, esto que está aquí, crea un modelo real de la tabla cliente. Al heredar de model, automáticamente tiene acceso a las columnas que están en cliente. Tienen que ser exactamente iguales, muchachos, igualitas, como la escribimos allá. Entonces, esta propiedad de la clase cliente corresponde a la tabla, a la columna nombre de la tabla clientes. Y aquí le decimos que el nombre del cliente va a ser Francisco, que el apellido va a ser Lema, que el email va a ser tal cosa y que la contraseña va a ser unos 3. Y aquí hace el insert. Qué vaina tan fácil. ¿Sí o no? ¿No les parece demasiado fácil? Ahora verán. ¿No han visto? Bien. Luego, bueno, aquí explica. Luego otra forma de insertar es así, usando la función create, que es estática. Vean lo que se llama con los 2 puntos en PHP. Esto significa estático. Las propiedades y métodos que se llaman con los 2 puntos, 2 puntos, se definen como estáticas. También uno le puede poner aquí que left, pero dentro del self, pero dentro del código de cliente. Entonces, esa función recibe un array. Ese array contiene los valores en el mismo orden que los pase en notación de arreglo, PHP. En este caso digo que para el nombre voy a poner Carlos, que apellido voy a ponerle Enano, email tal y contraseña tal. No pasa el ID porque el ID, porque no pasa esto, no lo hice yo. No pasa, el autor en el ejemplo no pasa el cliente ID porque es autoincremental. Al ser autoincremental no es necesario pasarlo. Bien, un momentico, vamos por acá. Sí. Otra forma de insertar es así, estás. Ya, él inserta automáticamente. Cuando termina el create, de ejecutarse el create, él inserta el cliente y lo guarda en la base de datos. Lo guarda en la base de datos y nos lo devuelve acá como un objeto, perdón. Ok. Este método hace el select asterisco from clientes sin where. Es decir, me devuelve todos los clientes que hay en la base de datos como objetos PHP, que ya tienen código, nombre, fecha, no me acuerdo qué más tienen, apellido, email, etc. Y con un for each, que es muy fácil de recorrer, yo recorro se recorre cada cliente. O sea, aquí está la lista de los clientes, yo aquí hubiese colocado, aquí está la lista de los clientes, aquí está cada cliente, hubiese colocado aquí C, yo normalmente no escribo tanto código. Y devuelve una lista. Retorna una lista. Devuelve un arreglo, sí, un array list, perdón, un array de PHP que contiene los clientes, objetos de tipo clientes. Cada objeto de tipo cliente metido en esta lista corresponde a un registro, una fila de clientes en la tabla clientes. ¿Comprendieron eso? Sí. Yo sí. Perfecto. Luego, aquí pues coloca los datos del cliente, que el nombre está, él lo pone separadito con llave, etc. Él lo explica acá. Luego, recuperar los registros por ID, el método find de la clase cliente. Find recibe el parámetro que reciba, él genera el select asterisco from clientes where ID igual a lo que yo le pase aquí.
Por eso es que es importante marcar acá arriba cuál es la columna que es cliente para que él genere el SQL. ¿Entendieron? Él busca esta variable y genera el SQL. O sea, él automáticamente ya sabe cuál es el código, la clave primaria. Bien, ID. Y él hace el CL* y me devuelve un cliente, lo pone aquí, y ya con el cliente obtenido, pues yo tengo los datos que están en cada columna. Profesor, una pregunta. Yo he visto cuando estoy leyendo las funciones, aparecen esas flechitas. ¿Esas flechitas qué significan? Es lo mismo que el punto de Java para acceder a las propiedades de una clase. O sea, simplemente se pone la raya y el mayor que. Sí, lo que pasa es que PHP es un pseudo lenguaje basado en C. Es la versión de C para Internet. Esto en C es un puntero. Es un puntero. Y los punteros pueden ser a variables normales, a estructuras de datos, a arreglos o a objetos. Cuando el puntero es objeto, en C se utiliza esto para acceder a las propiedades del puntero, del objeto. ¿Entendieron? Sí. Ahí sí. Ok. Si tuviesen, disculpen que no he desayunado y estoy intentando, les pido mil disculpas por esa falta de respeto, pero no voy a poder. A mí me toca clase hasta las 3 de la tarde. Te voy explicando y comiendo mientras pueda. Hágale, Bien. hágale. Bueno, esos son los beneficios, los pocos beneficios que hay de trabajar en casa, los pocos, porque te lo aseguro, ¿no? Todos pasamos por eso. No es para nada bueno trabajar en casa. Bien, entonces aquí lo que hace es esto. Ya, ok. Bueno, hay algo importante que quiero explicarles. Esta librería, para los amantes de los puristas como yo, yo soy muy purista, a mí me gustan las cosas usando, yo no soy amante de los frameworks, se los reconozco, no me gustan los frameworks. Cuando los tenga que usar, los uso, pero el framework que yo voy a usar, lo tengo que entender, así como esta librería, yo la entiendo perfectamente porque yo entré a la librería, la analicé y leí documentación como un carajo sobre ella. Y de entre todas, elegí esta. Porque hay una que se llama Prado, hay otra que se llama Prototype, hay un poco que dice Eloquence, que está basada en esta, la librería de Laravel para hacer el ORM, para hacer el CRUD. El ORM de Laravel se llama Eloquence. Y uno se da cuenta que en Eloquence se encuentra la librería PHP Active Record. Yo no la seguí leyendo más. Yo dije, es lo mismo, entonces no voy a perder tiempo acá porque es lo mismo. Bien. Los puristas nos gusta escribir SQL. Esta librería nos permite escribir el SQL, ¿vale? Escribimos el SQL, como lo necesitamos, y se lo pasamos a la función find by SQL, buscar por SQL. Y la librería interpreta el SQL y lo mejor de todo, con estas cositas, nos hace el trabajo de pasarle los parámetros después y limpia la inyección SQL. ¿Saben qué es eso? Inyección SQL. Sí. Ok. Que le inyectan parámetros para... Es un defecto del programador, exacto. Exacto, sí. Es un defecto del programador que permite que desde los formularios, de los datos de entrada, desde los métodos, se le pasen parámetros con comillas. Y SQL tiene una ventaja que se llama subconsulta. Entonces yo puedo meter en un campo, por ejemplo, en campo código, puedo meter una subconsulta en vez del código. Y cuando le diga a ejecutar, esa subconsulta pasa por las comillas y se ejecuta en el servidor. Y de pronto la subconsulta es delete frontal cosa o drop table y la borra. Porque normalmente los usuarios de las bases de datos que se conectan a los software que uno hace tienen todos los privilegios como el root. Esto limpia la inyección. Cuando ve que hay una inyección con un código malicioso, lo borra. Entonces ustedes dirán, profe, ¿entonces cómo hago con sus consultas? Usando las recomendaciones, hazle una instrucción para su consulta y evita que la coloquen por el parámetro. Eso es lo que explica, lo que recomienda la gente, que hagamos las consultas en una instrucción dentro del código por aparte y que reciba los parámetros a través de una función, pero que la consulta esté escrita en el código. Definirlas, saber cuáles son las que vamos a hacer. Y entonces esto ejecuta el SQL y nos devuelve no un arreglo de una matriz con datos, sino que nos devuelve un arreglo con los objetos. Eso es lo que hace un ORM. Convierte las columnas, las tablas en clases y convierte los registros de cada tabla, lo que uno llama filas o tuplas,
las convierta a objetos del software que estamos usando. Aunque ustedes no lo crean porque no lo han hecho, yo creo que si alguien ya sí lo hizo. Eso es un camello porque el execute o el query de MySQL el mismo query lo tiene Postgres, el mismo query lo tiene la librería de PHP para conectarse a Oracle. Normalmente son escritas así, pg-query, orc-query, MySQL-query, todas se llaman igual. Esas funciones devuelven una matriz y esa matriz toca recorrerla dato por dato. Yo creo que ya lo hicieron. Una de las primeras actividades es esa, dato por dato. Y es un camello para poder tener eso, mientras que esto nos devuelve la consulta como un objeto. Y trabajar con objetos es lo mejor que hay, obviamente. Y más si el objeto en realidad representa las tablas. Porque con las propiedades del objeto puede ser a las columnas de las tablas, nomás con el puntico. En el caso de PHP sería guión mayor, flecha. Y recorre los datos. Bien, modificadores de registro. ¿Cómo hacer el actualizar? Pues para hacer el actualizar, consultamos el cliente, lo obtenemos. Y una vez lo obtenemos, le cambiamos los datos y llamamos al mismo método save. Él se da cuenta si el cliente ya existe. Si es una instancia, si este objeto corresponde a una tabla que ya existe en la base de datos, el save no hace el insert, sino que hace el update. Eliminar registros. Consultamos el registro, en este caso el usuario con el código 2, y llamamos al método delete. Ella internamente hace el delete from usuarios, where ID tal cosa. Relaciones entre modelos. Soporta relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Ejemplo, para hacer una relación entre cliente y pedido, recuerden que vamos a volvernos un poquito acá arriba, aquí. ¿Se ven completa la pantalla para reducir un poquito menos ahí? ¿Lo ven completico? Sí. Sí. Deme un segundito y le pongo más calidad a la llamada. Para que en el video salga elegante, porque si no sale bien fastidioso eso. ¿Verdad? Listo. Presten atención. ¿Qué acepta él? En el caso este, dice que un cliente tiene muchos pedidos y un pedido tiene un cliente. Ahí está. Entonces, esa relación también la soporta acá. ¿Cómo se hace? Con has many y belongs to. A la clase cliente hay que agregarle esta sintaxis, esta instrucción. Has many tiene muchos pedidos. ¿Ya? ¿Comprendieron? Este pedido corresponde a la clase pedido. A esta clase llamada pedido. ¿Qué es eso? A esta clase pedido. Si la clase se llama pedidos, entonces hay que colocar pedidos. ¿Comprendieron? En este caso el tipo la colocó en singular, por lo tanto la relación es igualita. Esto se coloca en cliente y esto se coloca en pedido. Static belongs to, pertenece a cliente. Un pedido pertenece a cliente y un cliente tiene muchos pedidos. Ya con eso, cuando yo consulte el cliente, me saca el pedido enseguida. Cuando consulte el pedido, cuando consulte el cliente, me devuelve una lista de pedidos de ese cliente. Sin necesidad de escribir el join. Él hace el join por mí o por nosotros, independientemente del motor de base de datos, como lo tenga el motor de base de datos, él realiza el join y lo escribe de manera correcta. A nosotros nos es transparente esa operación. Entonces aquí leen todo eso, ambas peticiones, le explica todo eso. Aquí hay un ejemplo. Quedaría así. Pedidos quedaría así y clientes quedaría así. Ahora, ¿cómo se usan? Crea un pedido y al pedido le pasa el asunto 1, el mensaje, esto que está aquí, y el cliente 1. El cliente 1 fue el que creamos ahí arriba. Luego crea otro pedido y luego crea otro pedido. Estos 3 pedidos pertenecen a este cliente, ¿cierto? Luego dice,
Consulte el cliente 1, me va a traer el cliente 1. Recuerden que el cliente 1 es todo esto que ingresamos acá al comienzo, este que está aquí. Como no le pasamos código, el primer cliente es el número 1, porque es autoincremental, que es Francisco Leima, tal cosa. Luego de haber creado los pedidos, consultamos al cliente y le decimos que nos devuelva el pedido, los pedidos de ese cliente. Usamos la variable que colocamos aquí. ¿Verdad? Cliente. Esta variable que está aquí, esta variable que está aquí la invocamos. Pedidos. Y él me devuelve todos los pedidos que tiene ese cliente, un arreglo de pedidos. Míralo acá. Míralo acá. Me devuelve los pedidos, los pone aquí y nada más usando un cliente o consultando un cliente le hace el join. Hace el select asterisco from pedidos, P, coma, cliente C, where ID, cliente ID 1 and pedido P.cliente ID igual a 1. Igual a 1 o a pedido a C.cliente ID. Él hace el join o el join como quieran. Y ahí hice la consulta multitabla sin join. Y él me devuelve esto. Ya lo demás es bien bacano. Ahora, ¿quieren profundizar más? El man hizo un ejemplito muy simple ahí. Aquí en la documentación de ellos tienen de todo. En esta parte que está aquí, va. Creo que nos puede compartir el link. Sí. En una que se llama XYZ esta. Aquí encuentran información profunda sobre el tema. Aquí escriben una guía que es práctica. Aquí está prácticamente lo que el muchacho hizo el video, el tutorial con base a esto que está aquí. Yo toda esta vaina me la he leído, gracias a Dios. Porque la verdad es que él también tiene unos proyectos por ahí que son descargables. Sí, van bien bacano. Ok. Aquí dicen las convenciones de cómo escribir las clases para que el framework, el ORM, perdón, automatice todavía más el proceso. Por ejemplo, aquí nos dicen, si vas a colocar una clase, una tabla, colócala en plural. Y no tienes que poner la variable esta. Una atención. Si la tabla se hubiese llamado clientes y la clave primaria se hubiese llamado ID, no cliente ID, sino solamente ID, y la clave primaria hubiese sido, bueno, en este caso sí es autoincremental, miren las convenciones, dicen, las recomendaciones. Si la tabla la llamas en plural y tiene una clave primaria llamada ID que sea autoincremental, no necesitas hacer esto. No necesitas indicar cómo se llama la tabla porque ya yo la voy a buscar. Se llama clientes. Porque se va a llamar igual que el nombre de la clase, pero en plural. Y no necesito indicarme cuál es la clave primaria porque yo voy a buscar una clave primaria llamada ID que sea autoincremental. ¿Ya? Que las tablas se deben llamar, las columnas date de tipo fecha deben ser marcadas como date para que él automáticamente guarde las fechas en el formato que yo decía. Él aquí cambia el formato, pero él puede cambiar el formato, él inserta en el formato que necesita. Eso lo explican aquí en convenciones. Sí. Aquí te explican las formas de buscar, y esto sí es lo más bacano de esta vaina. Las búsquedas. Miren, déjense este tutorial, es bien bacano. Le explican cómo hacer búsquedas simples, cómo hacer búsquedas con muchos registros, cómo ponerle parámetros a las búsquedas, cómo ponerle parámetros a las condiciones, cómo hacer búsquedas con límites, devuélveme los primeros 10, los primeros 20, los primeros 50, de ahí en adelante para hacer paginación, cómo ordenar, cómo pasarle parámetros al select, al from, para varias tablas, para agrupar, para hacer having, consultas, condiciones en los registros, no en las columnas, para hacer solo lecturas, las vistas, esto es lo que uno llama vistas, para hacer consultas dinámicas, esto es bien bacano también, para hacer join, para buscar con SQL, para generar asociaciones dinámicas. No, esta vaina está completa. Aquí es un ejemplo de un blog, de una librería, tiene una clase libro, lo que corresponde que existe una tabla llamada libros. Aquí devuelven todos los libros con find o también lo pueden hacer con all. Esto que está aquí en realidad es lo mismo que está. Este te devuelve el primer
el primer libro de la tabla, y este te devuelve el último libro de la tabla. Para las claves primarias, aquí está, buscar un libro con claves primarias. Fíjense que, bueno, él no explica la tabla acá, pero abajo sí. Aquí busca el primer libro, etcétera. ¿Qué hacen? Y les explica qué es lo que hace internamente, que es lo más bacano. Esto que está aquí hace esto. Bien. Hay más búsquedas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, léanselo. Esta vaina esto le sacan el jugo a la librería de una manera impresionante. Miren, aquí va. Búsquenme todos los libros, pero de todos los libros que coincidan con la columna joins, con el siguiente parámetro. Y publics, que sea publicado, que el parámetro sea este y que tenga el valor público también. Esto lo que hace es esto a lo que va. Bien. Acá también, por SQL, y yo puedo hacer, por ejemplo, si la tabla se llama pedido, si tiene una columna que se llama fecha de entrega, yo puedo hacer una consulta que se llame find by fecha de entrega, que era una función dinámica, se llama función dinámica. Y, por ejemplo, eso es lo que explican acá abajo. No lo explican aquí. Aquí está, miren. Para el post, el artículo, búsqueme el artículo con el límite de 10 incluyendo el autor. Los primeros 10 artículos incluyendo al autor que tenga a los libros, a los posts que fueron hechos por el autor tal. Esto hace el este array hace el tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y él lo devuelve, pero también puedo obtener los datos del autor con la función find by name. Acá. Bien, ok, ya lo demás es la utilería, están acá, un momentico. Hay más cositas. Validaciones, cómo hacer las validaciones, que es lo que vemos, los triggers, las utilidades. Aquí hay un ejemplo de CRUD completo, cómo se configura, que fue lo que les había acabado de explicar. Cómo crear las asociaciones, aquí está también. Con imagen y todo, ¿verdad? Una tabla pagos y una tabla usuario. Un usuario tiene muchos pagos y un pago le pertenece a un usuario. Entonces te dice cómo tienes que crear las clases. La clase payment, que pertenece a una persona que corresponde a la tabla user, o sea, la variable con la que vamos a buscar la persona que hizo el pago es person. Esto es una forma de cambiarle el nombre a la variable con la que se relaciona. ¿Ya? Aquí la clase usuario tiene muchos pagos, entonces se utiliza has many y se coloca payment. Vean que es payment la clase, la tabla. Fíjense que la clase se llama payment y la tabla se llama payments. Bien. Bueno, aquí órdenes. Esto representa una relación que está por acá abajo, ¿ven aquí? Un usuario, un equipo. No sé qué es esta vaina. Esto tampoco. ¿Quién es el gringo aquí? Owner es dueño y quarterback, si no me equivoco, es como la alineación, no sé. Bueno, un equipo tiene un jefe, será un propietario y tendrá componentes, ¿sí? Personas detrás, no sé, o subalternos. Debe ser subalterno. Bien. Aquí está la relación. ¿Verdad? Esta es la famosa relación de mucho a mucho. Entre este y este hay una relación de mucho a mucho. ¿Cierto? Y genera esto. En el modelo de entidad-relación, esto es una relación de mucho a mucho que genera esto. Acá. Bien. Entonces, así se crearía la clase jefe o dueño, propietario, la clase equipo y la clase no sé qué. Entonces aquí dice, vea que esta le pertenece a un equipo. Aquí, belongs to. Y esta le pertenece a un equipo. Belongs to. Y un equipo tiene muchos jefes o muchos propietarios y un coso de esto. Vamos a mirar el equipo. Equipo tiene, miren, vean, tiene un equipo y tiene tiene un cosito de esto a través del equipo. Es decir, que cuando él vaya a buscar el padre, este que está aquí, puede traerse una instancia de esta a través del equipo. Esto lo explican acá abajo, cómo se hace.
Ya, estas son las reacciones. Estúdienselo, léanselo. Así como ese hay varios. Hay uno que se parece a Hibernate de Java, JPA, con anotaciones. Una copia del PHP de Java, de JPA en PHP. Bien. Ok. Entonces nosotros tenemos este ejercicio. Repito, tengo mi configuración. Aquí está mi usuario. Aquí está mi tabla, mi base de datos. Aquí está. Con esto accedo a la ruta donde se encuentra la tabla, la carpeta modelo. Luego, en mi clase modelo, en mi tabla modelo, tengo la tabla programas que hereda de models y tiene muchos usuarios. Un programa tiene muchos usuarios y un usuario tiene un programa. Velo aquí, belongs to programa. ¿Lo ven? Ok, aquí explicaba cómo hacer búsquedas, etcétera. Eso está en el video grabado de la clase pasada. Listo, vamos a hacer formulario. Entonces, para hacer formulario tengo que, ya hice el modelo, que básicamente es el productor de datos, quien produce los datos. Y esa capa modelo tiene una capa de datos, que es la SQL que está ahí, que está sobre MySQL. Ahora voy a hacer las vistas. Clic derecho, nuevo. Las vistas están aquí, ya están en vistas. Modelo, y por modelo tengo una carpeta por cada tabla. ¿Cuántas tablas, cuántas clases tengo? Así trabajo yo, obviamente. Eso depende de cada quien. 2 clases, programa y usuario. Entonces yo puedo colocar aquí una carpeta llamada programa, directamente le puedo llamar carrera, si me da la gana. Y de hecho, entre más despiste le dé a la gente necia, mejor. Y aquí, perdón, aquí no es, va aquí. Aquí, a nivel de... Aquí. Y aquí coloco otra carpeta que va a ser personas. Personas para no colocarle usuario. Que corresponde a las operaciones que se van a hacer sobre el usuario. Profe, qué pena, Bien. una pregunta. Con JSON, ¿hay alguna manera también de los códigos esconderlos, algo así, sí, ¿no? No, porque es que JSON es un formato de transferencia de datos, de intercambio de datos. No tendría sentido. Lo que puedes hacer es encriptar el JSON. ¿Sí entiendes? Hay funciones, hay librerías que cuando ya tienes el JSON lo pasas por ahí, te lo vuelven encriptado. Lo mandas por la red encriptado y cuando llega al cliente, la misma librería desencripta y obtiene el O JSON ponerlo en encriptado. base 64, cambiarle el formato para que le salga También. puro. Sí. Exacto. Pero como tal, no, porque es que no está hecho para esconder datos, al contrario, está hecho para compartir datos de manera estructurada, usando la notación objeto de JavaScript. Ya. Sí, Bien. sí. Ok, entonces clic derecho. Ya tengo persona. Y aquí voy a crear un PHP, porque esto es vista. Aquí no puede haber código SQL, ni código de cálculos, de la lógica, ni nada. Entonces aquí voy a crear PHP Web Page. Y voy a llamarlo index. Bien. Voy a poner esta como esquema. Entonces voy a colocar aquí lo que yo siempre coloco para mis códigos. Y aquí coloco ejemplo, CRUD, PHP con ORM y MySQL. Bueno, cuando ya trabajamos con ORM, el solo hecho de decir la palabra ORM ya MySQL, ¿cómo le explico? Pierde importancia. ¿Entendieron? Porque el ORM lo que hace justamente es evitarnos tener que saber escribir el SQL propio para cada motor. MySQL pasa a un segundo plano y nos interesa y nos concentramos más en hacer operaciones con objetos en vez de tablas, que al final se convierten en SQL. Bien. Yo no soy bueno para el diseño, no soy bueno para el diseño, entonces no voy a tirar CSS aquí, sino que voy a hacer la barbaridad de center, todo. Ay, Dios mío. Centrar todo. Este código que está aquí, lo que llamamos un scriptlet. Esto es código HTML y aquí estamos marcando que fuera del HTML, dentro del HTML hay un pedacito de código, un fragmento de código PHP. De tal manera que cuando el
compilador de PHP, recibe, el Apache recibe la petición y escoja el archivito este, Apache lo que hace es esto, coge todo esto que está de aquí a acá y mándaselo al navegador igualito. Esto que está aquí, ejecútalo acá en el servidor y no lo manda al navegador, solo mándale la salida, lo que tenga el eco. Y después manda todo para el navegador. Todo lo que no esté marcado con PHP, mándalo para el navegador. Y lo que esté marcado con PHP, ejecútalo acá en el servidor. Eso es lo que permite esta marca que está aquí. Bien. Entonces, aquí voy a hacer un... Ojalá no tenga muchas tablas esta vaina. Muchas columnas. Ahí se puede... Otra web. Web. Ok. Usuario. No, me quedó un poco tonto. Bueno, vamos a darle ahí. Para hacer haciendo el formulario. Entonces voy a crear un formulario. Acuérdense que un formulario es una etiqueta de HTML que permite enviar datos al servidor. Form. Voy a colocarle aquí algo diferente. H2. Gestión de usuarios. Crear. Y una línea en blanco. Luego hago el formulario. Estoy en NetBeans. Profesor, no es con BR. ¿Qué cosa? No, HR es una línea, BR es una salto de línea. Ahí está. HR significa horizontal row. Ay, no, ¿dónde está la tecla? Ahí ya. HR. Y cierro aquí. Yo pinto una línea en horizontal. Le voy a poner a esa línea horizontal un estilo. Le voy a decir que va a tener el 40% de ancho. White, width, 40%. Y la línea va a tener el ancho del 40% de la página. Así la página está chiquitica, la ventana está chiquitica en el navegador, si va a tener 40% de... Bien, estamos con NetBeans. NetBeans nos ofrece una paleta para los que no les gusta escribir código. Ven aquí. Vemos aquí. Y aquí está la paleta de formulario. Entonces, si arrastramos de aquí a acá y lo ponemos aquí, él nos dice, ¿qué acción va a tener? Yo le voy a decir, bueno, eso lo voy a dejar en blanco por ahora. Voy a decir que mande los datos por post. Si voy a subir archivos, tengo que darle aquí, a clic aquí. Si no, lo dejo aquí. Y le pongo el nombre, F1. Y él genera formulario. Ese es para trabajar lo del Ajax, no. No, esto es una... Esto. No, lo de la codificación, creo que eso lo he visto como Esto. cuando eso. No, cuando esta es la llaman como configuración un básica Ajax. para... Esto ya le explico qué hace. Esto lo que hace es que envía los parámetros en codificación POST. Les explico ahora les explico qué es eso. Él codifica, por ejemplo, si colocas espacio en la URL, coloca F12, porcentaje F12, algo así. No me acuerdo. Si colocas, por ejemplo, ñ, él codifica la ñ en la URL con el código específico. Y esto que está aquí lo que hace es que envía el contenido del archivo. Aquí te envía solo el nombre del archivo. Y aquí te envía el contenido del archivo. Entonces él crea formulario, action, vacío, comillas, método post, esto es por defecto, si no lo colocamos por defecto lo coloca, y ID F1, veanlo, ahí está. Ya, los que no les gusta escribir código, pues ya pueden saltar acá, yo lo voy a escribir, para eso voy a maximizar, tengo teclado, así que mouse, con este computador nuevo, yo no trabajo con Windows, no conozco los gestos del PadMap, el trackpad no lo conozco y me pongo una embolatada bacana. Entonces aquí, el método, por defecto, cuando uno le coge un método, por defecto es get. Los formularios se envían con post. Les dejo una consulta, ¿qué diferencia hay entre post y get? El acción, por defecto, si no le colocamos acción, él envía los datos al mismo archivo PHP que contiene el formulario. O sea, se los va a enviar al mismo. No lo voy a hacer así, se lo voy a enviar a otro. Acción. Está vacío por ahora. Y aquí empiezo a crear mi formulario. Entonces creo una etiqueta, field set.
field set. Esta etiqueta es la que crea un borde, como los bordes de swing de Java, de los paneles, y tiene una leyenda. Esa leyenda es el título. Legend. Hay que poner datos del usuario. A esta leyenda le puedo poner, a esto le puedo poner un estilo, color de texto, style, color, blue, por ejemplo. A lo demás, ponerle ancho, alto, tipo de letra, etc. Eso es diseño. Bien. Y a este marco le voy a poner el ancho, width, para ser más uniforme, style, width, width, 40%, para hacer el uniforme. 40, porque sentí que se me apagó esta vaina. Sí. A veces queda en silencio absoluto, pero en la clase que estaba dictando anoche de seminario de grado, llevaba media hora hablando yo como un loco y vamos a ver que a mí se me había desconectado el internet. Se había cerrado eso en los estudiantes. Como no uso el teléfono en las clases, estaban escribiendo por WhatsApp, profe, y hablando como loco ahí, solo. Cuando me di cuenta que estaba hablando solo. Bien, ok. Ahora voy a crear una tabla. Aquí también para crear una tabla. Vamos a ahorrar código. Pero las crea de la forma que a mí no me gusta. Le ponen header y footer. Footer y header. Te digo que la tabla va a tener ¿cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más 7 con los botones. Una fila para esto, otra 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 para esto y para los botones. 7. Esas no son las columnas, profe. Sí, pero las filas de la tabla HTML. Voy a crear una tabla HTML que no tiene nada que ver con la tabla de base de datos. Por eso, las filas no son la cantidad de registros, o sea, cuando... No, Ah, la porque estamos cantidad hablando de columnas. formulario. Sí, formulario. Voy a colocar una columna en cada fila. ¿Entendiste? Una columna de la tabla la voy a representar en una fila de la tabla HTML. Ya te explico. Le va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, 7 filas y 2 columnas. Una columna para la etiqueta ID y otra para el campo ID. Una columna para la cédula, etc. Y el borde va a ser 0. Yo normalmente le quito esto que está aquí, porque no lo uso. Y el body también lo quito porque no lo uso. Y quito acá. Listo. Ya tengo mi tablita con ¿cuántas filas? Table row, TR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ok. Este table data va a ser table hit, para que lo que yo escriba aquí adentro se escriba en negrita, cabecera. Y aquí voy a poner ID, 2 puntos. Y eso lo voy a centrar a la izquierda. Style, Xalign, read. Ahí. Compa, ¿qué más? Mi llave, ¿todo bien? Ok. Esto que está aquí lo voy a copiar. Un momentico. Lo voy a reemplazar en esto también y en las demás también. Y aquí voy a colocar el campo para ingresar el ID. Como el ID es autoincremental, lo voy a colocar read only. Entonces aquí coloco la etiqueta input. Input. Esa etiqueta input en HTML5 tiene varios tipos de datos. Un atributo llamado type que tiene los siguientes tipos de datos. Button, pinta un botón. Checkbox, pinta una casilla de verificación. Color, pinta un botoncito para seleccionar un color, aparece una paleta de colores. Date, en Chrome, en Mozilla, en Edge de Microsoft y en Opera aparece un calendario. En Internet Explorer, como siempre, no aparece un carajo. Es un calendario para escoger la fecha. Daytime aparece calendario y hora, para escoger fecha y hora.
Esto muestra la hora local, el calendario en la hora local. Email te muestra un campito para colocar el usuario y otro campito para colocar el servidor, y en el medio está la arroba. File te pinta un campito para escribir la ruta del archivo, o un botoncito para seleccionar el archivo que vas a enviarle al servidor. Hidden oculta un campo, crea una variable que se oculta, no es visible como los demás. Imagen te permite colocar una imagen en el formulario, y cuando des clic en la imagen, él envía las coordenadas de la imagen, X, Y, Z, en un plano cartesiano que corresponde al 1, 2, 3, cuarto octeto. O sea, el que está a la derecha, el cuarteto que está a la derecha, el último de los 4 fragmentos del plano cartesiano. O sea, si esto es un plano cartesiano, y esto que está aquí, imagínense que hay una flecha aquí, una línea de aquí para acá, y esta línea que va de aquí para acá. Entonces, este cuarteto que está aquí sería el primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto. Las pantallas y las imágenes se pintan usando esta coordenada, la de abajo. Aquí está el píxel 00, 01, 02, 03, 04, y aquí el 01, las filas. Estas serían las columnas que van hacia abajo, y estas serían las filas. Esta sería la fila 1, la fila 2, la fila 3, porque llegan así. Los píxeles funcionan de esa manera. Entonces, cuando tú des clic en la imagen, él envía las coordenadas, y sirve para hacer mapas. Esto sirve para hacer mapas. Digamos, Mon muestra solamente un calendario para coger el mes. Number muestra un campo de texto donde solamente se pueden escribir números. Aquí solo un campo de texto donde se escribe algo y se encapsula. Se le hace un enmascaramiento con asterisco, con puntos. Radio pinta una pelotica que tú puedes seleccionar una o las dos. Profesor, yo le voy a hacer una pregunta. Con ese input de password, yo me di cuenta de que él se sale reflejado en el link cuando uno está pasando la contraseña. ¿Cómo hace uno para...? Escúchame, si lo haces con get, sale reflejado allá arriba, aquí. Si el formulario envía get. Si lo envías con post, no sale reflejado aquí, pero sale reflejado por otro lado. ¿Por qué? Porque HTTP, que es el protocolo que se encarga de enviar los datos al servidor y recibir la respuesta del cliente, del servidor hacia el cliente, HTTP significa protocolo de transferencia de hipertexto. El texto que se envía ahí es plano. Lo que tú escribas se envía tal cual como tú lo escribes. Con get tiene la desventaja de que la contraseña se ve arriba. La persona dice, ahora lo coloco con post. Ahora les muestro cómo se ve la clave con post. También se ve, lo que pasa es que la ponen en otro formato, que no va en la URL, sino que va en otro lado. Para responder tu pregunta, necesitas utilizar HTTPS, no el HTTP tradicional. El HTTPS es una mejora del HTTP que permite encriptar los datos que se envían hacia el servidor y encriptar los datos que regresan del servidor al cliente. Ya, la S significa security, seguro, HTTP seguro. Ni tan Profe, seguro. pero yo precisamente eso lo estaba diciendo al principio con JSON. Yo vi una manera de cómo enviar los datos ocultándolos, y los ocultan dentro de una carpeta, otra carpeta. El mismo JSON los oculta dentro de muchas carpetas para que la información no se vea ni por la URL ni que se vean por consola. Eso no es JSON, eso se llama, no sé qué, paths, URL, paths URL, algo así. Eso lo utilizan los frameworks. Es una técnica para que la URL, en vez de mostrar los datos así, te los muestre en forma de carpetas, de carpetas no, acá se llaman, en los frameworks se llaman vistas, en forma de vistas. Pero no, bueno, de pronto, bueno, yo no me la sé toda aquí. Si no la supiera toda aquí, no estuviese aquí. Seguramente lo que tú dices es lo que yo pienso que es. Posiblemente no es, y es algo nuevo que yo no conozco ni los demás conocen. Averíguate para ver, por favor, qué es, y nos los comentas, porque creo que eso lo que te estoy diciendo es una técnica de cifrado de URL. Les explico ahora por qué. Cuando uno hace la URL, la petición, por defecto aparece la ruta de archivos de la carpeta real. Con la técnica de URL por paths, uno puede ocultar la ruta real de la URL mediante los nombres que uno le coloca, usando paths, rutas. Pero de pronto, averígüete, porque la verdad es que no lo conozco.
¿Quién habla? Darwin. Darwin. No lo conozco. Ojalá hice algo nuevo para aprender algo nuevo. Y aquí, de hecho, aquí mismo lo estoy viendo. Dicen, por ejemplo, crean una función cuando el evento submit es enviado y Ujú, colocan la variable ujú. prevent default y ahí ocultan todo. Nada más con eso. Lo que hacen es eso, encriptar. Lo que te he dicho, cogen la variable, esa función que está ahí, seguramente internamente tiene algún hash o algún MD5 o el algoritmo crypt, cualquier algoritmo, y encriptan el JSON. Debe ser eso. O lo envían por allá, no sé, por debajo, que no se vea. Pues yo lo, Debe yo ser. lo hice y me salió y no, simplemente hice eso. Pero comparte la URL para verla, oye. Era como lo que Estás dice Darwin hablando también. ahí. No, Con lo la que dice Darwin información también, reservada. Sí, lo que sí. dice Darwin yo también la vi, esto le colocan como una E mayúscula al inicio. No. No es esa. A mí me parece haber visto algo así parecido a lo que Darwin estaba diciendo. En este mar de Darwin, información hay una cantidad de vainas que se van a presentar que a veces uno no tiene idea. Compártela para ver. claro, Darwin, Obvio. Dígame. te aseguro que la magia la tiene la función que estás haciendo, que es la que encripta los datos, porque JSON, el fundamento, el concepto básico de JSON no es programar, es un formato, de hecho, se llama notación orientada a objetos de JavaScript. Eso es como Es un archivo simplemente coger plano los ahí. datos, exacto, en un formato orientado a objetos. El que usa JavaScript, que es así con puntos, dos puntos, propiedad, dos puntos, valor, propiedad, dos puntos, valor. Con JSON no se Ahí les compartí programa ni la nada. URL y en el minuto 11:22 muestran el archivo. A ver, lo vemos después, sí, porque es que tengo que hacer cruz completo. Vamos a ver. Eh, 28. 11:22. Ahí justamente están mostrando. Ese es el archivo. Esto es JavaScript. Ya te explico. Ah. Con eso la información no aparece en la URL. Bueno, no aparece una URL, pero Sí se da cuenta que la información no está en la URL. no, yo ahora te muestro también que no está, pero Fera siempre la muestra acá. Es que esto es lo que te iba a decir yo. Ponme Ahora, atención. Ponme atención. Lo que él hace aquí es con JavaScript. No voy a parar esta vaina, no me dejas hablar. Él lo que hace aquí es hacer una petición por URL formateándola como POST, dándole el formato POST, porque al final se terminan viendo cualquiera que tenga un navegador de los modernos, ve lo que envían. Ya te explico por qué. Como esto es JavaScript, nadie te impide. Lo que él está intentando es que no se vea la URL, pero nadie te impide que la puedan ver dando clic. Obviamente la ve la persona que está enviando los datos. Tú ves tu contraseña, que no tiene sentido que la veas porque tú eres el que la está enviando. Pero si hay una persona conectada en la red Wi-Fi donde tú estás enviando los datos y instala un sniffer, un programa que hace sondeo exhaustivo y análisis de los datos que se envían por la red, que son muy fáciles de buscarlo por cualquier lado, lo encuentra uno. Cualquier parte encuentra uno un sniffer, los antivirus los tienen, son peligrosos los benditos antivirus. Y uno puede mirar lo que envía el otro y el otro. Ahí puedes ver, otra persona puede ver tu contraseña y no se lo puedes impedir, a menos que la envíes encriptada desde JavaScript, desde aquí. Salga encriptada desde tu navegador hacia el servidor. Cuando ella vaya por la red, el sniffer va a encontrar
un montón de vainas. Si tú escribes A, B, C, D, él va a encontrar X, Y, Z, M, C, D, bla, 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 bla. Va a encontrar un poco de vainas. No va a encontrar lo que tú enviaste, porque lo que tú enviaste se quedó en tu computador y se fue encriptado. Para regresar también es lo mismo. Encriptas desde el servidor, llegas acá y desencriptas en el navegador. Pero así como lo estás enviando, eso, la clave sale por el navegador completica. Con un sniffer cualquier persona te la puede identificar. Es un ¿Quién envío evita post. eso? Es un envío post de Exacto, lo que están formulario. haciendo Sí. aquí es un envío post. Eso es lo que estoy diciendo. Están formateándole la URL a un envío post porque al final se pueden ver por acá, por la herramienta de desarrollo. Entonces usted nos aconseja que lo hagamos, o sea, Que encripten. Encripten y se encripten eso algunos de datos. HTTPS. No, lo que pasa con HTTPS es que eso no es gratis, míralo. Eso no es gratis. Eso tiene un costo. Es un protocolo Eso hay que que pagarlo. tiene Si un no me- certificado digital porque eso funciona con una cosa llamada clave pública, una tesis doctoral llamada cable con una clave pública y una clave privada. ¿Cómo funciona? Con un jueguito. O sea, el jueguito que existió antes lo programaron. Es decir, yo me quiero comunicar contigo y con Darwin. Pero entonces Darwin escucha todo lo que yo digo. Claro, porque él tiene oídos. Entonces yo te quiero decir, hola Marcos, Darwin escucha. Así funcionan las redes. Todo lo que uno envía se escucha, todos los computadores escuchan porque cada vez que uno envía un broadcast. Pero el broadcast en realidad, quien lo recibe, a los demás no le paran bola a eso. Y ustedes, si vieron si no han visto, lean para que vean cómo funciona el protocolo TCP. Él envía y los computadores no le paran bola a lo que no vaya marcado con su IP. Lo ignoran. Pero hay gente que no le gusta ignorar, que coloca programitas y todo lo que se envía llega a oídos de ellos o a la vista de la pantalla de ellos. Entonces, ¿cómo es el juego? Entonces bien yo digo, Marcos, te voy a mandar las cosas con clave, porque Darwin está escuchando lo que yo digo. Darwin está escuchando lo que yo digo. Entonces, al decirte 1, 2, 3, yo te estoy enviando el 1, 2, 3 en una clave. Tú allá tienes la clave para desinfectar el 1, 2, 3. Entonces, el 1, 2, 3 en nuestro idioma es hola Marcos. Darwin escuchó 1, 2, 3. Tú me respondes 8, 5, 6. Yo tengo acá la misma clave que usamos para encriptar, la tengo yo para desencriptar. Entonces yo desencripto lo que tú dices y tú me respondes con el 7895, me respondes, hola profe, bien. Darwin, ¿qué escuchó? 1, 2, 3, 8, 9, 5. Eso es el protocolo HTTPS. Encriptan los datos de salida desde el navegador para que solamente los pueda desencriptar el cliente. Y encriptan los datos en el cliente para que solamente los pueda desencriptar el navegador usando dos tokens. Un token que se llama clave pública, que se lo entregan a todos los navegadores. Los navegadores tienen la clave pública del servidor y ellos envían las cosas encriptadas y solamente quien las puede desencriptar es el servidor que creó esa clave pública. Y en el servidor está la clave primaria, la clave privada, que es la que se utiliza para desencriptar en el servidor. ¿Comprendiste? Ese jueguito es lo que se llama HTTPS. ¿Ya? Es decir, que todo sale, pero cuando sale de tu computador sale encriptado. Y cualquiera puede escucharlo, pero va a escuchar, le va a llegar la información oculta, cifrada, lo que uno llama cifrada. Y el que tiene la clave para descifrar, descifra. Entonces, ¿qué es lo que cuesta? El certificado, la clave pública y la clave primaria. Es un certificado. A veces, no sé, aquí siempre lo ponen. Normalmente lo ponen aquí, uno mira quién fue el que lo generó. Hay una empresa llamada Internet que es la que los crea. Certificado válido. ¿Vale? Eso quiere decir que Google en su sitio web de YouTube está pagando el servicio a Internet para que el certificado de ellos sea válido. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que está aquí es confiable. ¿Qué quiere decir confiable, viejos Marcos? Que no cualquiera puede, el solo hecho de tener HTTPS es confiable, porque como ellos son los que tienen la clave de cifrado, tú no sabes en realidad qué tipo de cifrado están usando para encriptar tus claves. Si el cifrado que están usando tú lo envían para otro lado. ¿Sí me entiendes? Si el certificado tiene un código JavaScript que coge la clave y la envía para otro lado, ¿cómo garantizas tú de que el cifrado que te están haciendo es transparente? Eso lo hace una empresa que se llama Internet. Y ahí sale más, ahí sale la descripción, que todo sí. lo que se envíe información
por ejemplo, de las claves, las tarjetas de crédito será privado. Sí, ellos lo certifican, o sea, te están dando a ti como usuario un nivel de confianza de que lo que está cifrado aquí está cifrado y solamente Google es el que lo puede descifrar. Yo te puedo montar un servidor HTTPS aquí, facilito, voy a PHP, me desinstalo un plugin, un componente para Apache, perdón, porque soy de Apache, son de PHP, de Apache, y lo monto, lo configuro y activo. Y cuando cuando tú vayas a recibir mis páginas, te aparece una notificación que dice sitio no seguro y te lo pone en rojo aquí, ¿no has visto? Te pone el HTTPS marcado en rojo, te dice sitio no seguro. Ninguna empresa de las que... De la universidad creo que está así. Sí, porque ellos no han pagado el certificado. Ellos no han pagado. ¿Quiénes lo pagan? Los bancos, las empresas que utilizan los sitios web para comerciar, para generar ingresos. O sea, el mismo sitio tiene que autopagarse ese gasto. Y en la universidad debiera cifrarlo, pero bueno, ajá, ustedes saben ya, ni vamos a entrar en detalle. Ok, ¿quedó claro eso? Bien, sigamos. Hacemos nuestro formulario rapidito. Ok, entonces vamos aquí con input. Ya vimos todos los inputs, yo les recomiendo que los lean y hagan pruebas con todos. Number, password, radio, muestra un botoncito de radio redondo. Range, muestra una barrita como la de levantar el volumen y subir el volumen. Reset, permite mostrar un botón que pone el formulario como se entregó originalmente. No es que lo borre. Si el formulario del servidor me lo entrega con datos y yo los cambio, cuando digo reset, me vuelve a poner el formulario con los mismos datos con los que lo recibí. Lo reinicia, por eso no se llama limpiar, sino reiniciar. Shears crea un campo, search, crea un campo para buscar y te permite colocar una lupita que te va recordando las últimas palabras que encontraste para hacer búsquedas tipeadas, le dicen, o sugestivas. Submit, pinta un botón que envía los datos del formulario al servidor. Tel, yo nunca lo uso porque nunca me funciona. Crea un campo de texto donde el teléfono lo tienes que escribir en el formato internacional y un teléfono, yo no sabía, si no es por esto, tiene como 25 partes. Si uno no las coloca completas, le dice que el teléfono está malo. Por eso coloco en vez de text, de tel, coloco number. Text permite escribir texto común y corriente, todo lo que puedas escribir y mostrarse por el teclado. Time muestra un reloj. URL permite escribir URLs bien formadas con el HTTP o el HTTPS, dos puntos de la enlace. Y Week te permite mostrar un calendario para escoger la semana. ¿Ya? Esos son los tipos de input que recibe, de fórmula, de campos que recibe la etiqueta input. Como en el caso del ID, en number. Como vamos a agregar el ID, no es obligatorio. Tengo que ponerle un nombre para poder recuperar eso en el servidor. Name. Pero voy a poner ID o código. Código. Ahora, aquí voy a colocar, sigue, que es la cédula, el password, el nombre y el rol. Y cédula, number, sería cédula, siempre coloco en minúscula. Sería el password. El password es de tipo password. Vamos a poner aquí clave. Ahora viene el nombre, pass. Ahora viene el nombre, el rol y el ID del programa. Nombre. Nombre es text. Voy a llamar nom. Y el nombre requerido. Required. Required o required, creo que es el required en inglés. Requerido. Esto quiere decir que si yo doy clic en el botón enviar, en el botón guardar, y no he colocado nada en el campo nombre, él me manda un mensajito. Hasta ese mensajito se puede cambiar con JavaScript, pero para cambiarlo toca colocar aquí un atributo llamado ID. Normalmente le pongo el mismo nombre con el que envío al nombre del ID. Normalmente. Bien, password no es requerido, la célula tampoco era requerida, el nombre sí.
Creo que nuestro código no es autoincremental. Ah, sí, sí, autoincremental. Bien. ¿Qué sigue? El rol y el ID del programa. El rol lo voy, como es estudiante y docente, ¿cierto? Estudiante y docente, voy a crear un botón de radio. Tiene el rol. Rol y ID docente. Entonces, voy a colocar el rol lo voy a colocar aquí. Profesor, el radio nos sirve para seleccionar, o sea, varias opciones. No, el radio sirve para seleccionar una opción, una de varias. Okay. Sí. Este también. El checkbox también. Es más, el radio no, por defecto te permite, funciona como un checkbox, te permite seleccionar varias, pero no tiene lógica. Hay una forma que la voy a explicar acá, vamos a imaginarnos, no existe en la tabla, pero vamos a imaginarnos que la tabla tiene una columna llamada género. Vamos a imaginarnos que se llama género. Y entonces los géneros no los voy a colocar como sino como dos radios. El primer radio de tipo radio, se va a llamar género 1. No lleva la palabra requerido, eso no va a ir, eso también lo voy a quitar de aquí. Ojo. Borré el nombre, ¿verdad? Cédula no joda, borré el nombre. Nombre. Ex. Nombre. Fires. Only. Bien, aquí era género. Género va a tener yo estoy como torpe, vale. Es el mouse, el computador, me toca hundir el capad y no conozco los gestos todavía. Bien, aquí sería radio. Radio. Y aquí lo vamos a llamar género 1. Y los radios no llevan requeridos, pero sí llevan el value, que es lo que se va a enviar. Value. Vamos a llamarlo masculino. Masculino. Vamos a crear otro. Femenino. Y le ponemos un texto aquí. Grita. Femenino. Este es el error y te muestro enseguida. Ok, femenino, ok, bien. Y ahora veo el rol. Bien. Ahora hago el rol. El rol no va a ser de tipo input, va a ser de tipo select. Select es lo que uno llama en Java, en Swing de Java, un combo box. Select. Debe tener su nombre para si no, no se puede recuperar en el servidor. Name. Lo que no tenga name no se envía. Así de simple. Vamos a llamarlo rol. Bien. Y vamos a colocarle los elementos que lleva el select. Cada ítem del select es una etiqueta tipo option. Vamos a colocar una para el primero. Seleccione un.
Todo programa dice eso. Seleccione un rol. ¿Un qué? Un rol. Ahora bajamos y colocamos aquí estudiante, docente. Ahora decimos que el valor de aquí va a ser vacío. El valor de aquí va a ser el mismo texto. Pues, podemos poner 1 para estudiantes, 2 para docentes, pero tendríamos entonces que allá en el servidor validar. Profesor, yo utilicé ese también, pero no me atreví a ponerle la primera opción, esa de selecciones, porque pensé que en el momento en que si le dan ese, o sea, le dan por defecto, se le olvida, se va a poner vacío en la base de datos. No. Mira lo bueno de la tutoría, mi hermanito. Mira lo bueno de la tutoría, lo bacano de la tutoría. Cuando el estudiante practica y estudia, como están demostrando tú ahora, aparecen dudas. Eso lo resuelves así. Yo lo coloco justamente por eso. Caliéntame, vuelta, me voy a tomar luego. ¿Eso lo coloca Ah, nulo? mira, por eso lo coloco aquí nulo. Porque en la especificación de esto lo trajo HTML5. El HTML viejo no lo permitía. Llego aquí y coloco require, requerido, pero así no funciona. Entonces le digo, área require. Listo, viejo. Si la persona tiene seleccionado esto, le mando un mensaje, tiene que seleccionar uno, tiene que seleccionar uno, tiene que seleccionar un ítem. Si no lo colocas, si selecciona este, se va ese. Ahora lo ¿Cómo probamos. funciona ese require area? O sea, que te Es le lo dice que, que hay una cabecera. es lo que hace que si está seleccionado el primero, el que tiene este, mentira, no el primero, que tiene este. Si está seleccionado alguna opción cuyo valor es vacío, te dice que debes escoger uno. Uno de estos que está acá. ¿Me entendiste? Sí. Bien, lo que pasa es que normalmente nosotros lo colocamos el primero para que aparezca el primero. Pero yo puedo colocarlo de último y decirle que se muestre de primero, selected. Ahí, él se muestra de primero y después se muestra este y este. Lo que pasa es que uno es ordenado ya. Yo coloco este de primero. Para que no tenga que estar colocando select ni nada, ¿saben? Bien, ok, no vaya a ser que el navegador no reconozca el La función atributo que estoy buscando. select, exacto, y lo voy a poner de último. Bien, ok, y por último, el ID del cliente, la clave foránea. Perdón. El programa. Teníamos que ingresar a programa. Ok, vamos a hacerlo, no importa. Programa. Vamos a colocarlo. Estas columnas que están aquí las vamos a borrar, estas filas. Y le vamos a poner aquí al final el ID del programa que pertenece. Aquí colocamos programa. Lo vamos a cargar con la base de datos. Y aquí colocamos programa. Es requerido y es number, porque el código del programa es numérico. Profesor, pero le podemos dar, o sea, así tipo allá select y le ponemos los programas y le ponemos valor y le ponemos el valor numérico. Sí, pero los programas están en la base de datos. Y si agregan otro, no aparece aquí en el select. ¿Sí entiendes? Van a aparecer los que le escribes tú en el código directamente. La idea es que cuando aquí debería no existir esto, aquí debería haber otro combo que se va a llenar de manera automática. Eso lo hacemos en la próxima tutoría. Un combo que se va a llenar de manera, o sea, cada ítem se va a llenar de manera automática con los datos que están en la tabla programa. ¿Comprendiste? Es decir, que si yo elimino un programa y voy a agregar un usuario, ese programa no debe aparecer en la lista. Si agrego un programa y voy a agregar un usuario, debe aparecer en la lista. ¿Comprendiste? Se llaman listas enlazadas. Ok. O combos dinámicos, también le dicen combos dinámicos. Y en todo el lenguaje se hace de la misma manera. Una función, acá no hay que crear función, simplemente le decimos al Active Record que nos devuelva todos los programas y generamos el select. Es más fácil todavía. Bien. Ok, vamos a probar esto. Nos faltan los botoncitos. Nos faltan los botoncitos, aquí hay una cosita de más. Esto está de más. Y nos faltan el par de botones. El par de botones lo vamos a hacer así.
Table row. TD, table data. Profe, una preguntita. Dime. Yo creo que no nos va a dar tiempo, porque Mierda, yo no sí. me escuchó cuando usted preguntó que si seguíamos con lo anterior y pues le Dime, eran aló. con el tema que habían quedado y creo que no nos va a dar tiempo a abordarlo, el favor que le pedí al final para abordar un poquito de la temática de la actividad que se viene, porque para la próxima tutoría de desarrollo de software que toque, ya la actividad va a estar vencida y entonces sería como explicar un tema de algo que ya se entregó y que no se explicó. Pero, ¿qué Entonces, necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan que les explique? no, entonces por eso solo iba a decir, yo voy a ver si en cualquier cosita que yo le agradezco, le voy a pasar por los foros para que usted me aclare unas duditas. Bien, eso, claro, pónganme atención, para que se apoyen un poquito, porque es que este tema en una tutoría no da. Llevamos 2, y como estoy explicando con muchos conceptos básicos, menos todavía. Entonces, miren, aquí en mi canal, les voy a hacer un regalo, que lo terminé ayer. Aquí, en listas de reproducción, están todas sus tutorías, toda la vaina grabada. Aquí hay un material, esto les enseña a hacer CRUD y un poquito de XML, de HTML con JSP. Hago todo, listar, reportes, sesión, agregar, eliminar, consultar, listar con más de una tabla. Eso de los combos dinámicos lo explico aquí. Las tablitas dinámicas, los reportes con parámetros, también los explico aquí para que generen tablas. Exacto, exactamente, Aquí. esa era la Hay que parte Todo que eso yo está. quería esa era la if parte que yo record. quería que se abordara, porque era la parte que corresponde Lo que pasa es a la que en Una una, horita. actividad que sigue. Si yo entiendo lo de PHP y que quedamos mucho y todo, y que son conocimientos que no pueden quedar al aire, pero bueno, me preocupaba el hecho de que se venía la actividad y que de cuando quisiera venir la tutoría ya eso iba a estar vencido. y la verdad es que ese tema en una tutoría no alcanza. Y como están preparadas las tutorías que son cada 15 días menos. Si se dieron cuenta hay que explicar formulario, nada más explicando formulario me puedo tirar una hora, papalito. Si yo tuviera, me dijeran, profe, adelante, que ya solo lo leímos, lo sabemos, yo hubiese adelantado, pero como no lo escuché, entonces me puse a explicar lo de formulario, porque es que lo de formulario es fundamental, es por donde entran los datos a la base de datos. Y después toca explicar controladores y modelos, por lo menos modelos ya lo tenemos claro, pero si no hubiésemos utilizado el ORM, vean, nos hubiese tocado hacer el SQL, mandar el SQL a la base de datos, buscar las funciones de MySQL que hacen las consultas, recoger la información de MySQL que devuelve una matriz PHP, recorrer la matriz, sacar los datos. Profesor, en la lista Un usted lío. utiliza el Active Record. Aquí utilizo un ORM que se llama JPA, en el de JPA, que es la versión de Java de Active Record. Para hacerles un ejemplo, no es la versión, pero es muchísimo más avanzado. No hay punto de comparación. Lo que permiten es que hacen lo mismo, pero esta vaina hace 1000 veces más cosas. Listo, profe, yo lo comprendo, me sirve así, de todas maneras, cualquier dudita, no se preocupe que yo le pongo en el foro, le escribo, Andreita, pero además, como sé que la guía no está solamente en JCP, míralo aquí. Lo que yo estoy explicando acá está aquí, completico en estas 16 tutoriales. Completico. Voy a entrar para que vean. Con esto pueden hacer la guía, la tutoría. App Inventor. Meet. Pongan atención. ¿Qué hay aquí? Dice, crear la base de datos. Bueno, aquí también trabajo con Android, pero no es, hay unos que son solo de PHP. Esta no es. Esta no es. Se llama MS con PHP. Un momentico. Esa no es la que no era, qué pena. Es este que está aquí. No es este. Este es lo mismo que estoy haciendo, pero las interfaces gráficas no son hechas con
HTML, sino en una aplicación Android. O sea, el formulario lo hago en una aplicación Android, el formulario para agregar, eliminar, consultar, listar, inicialización, lo hago con Android. Y aquí sí lo hago con HTML. Esto que está aquí sí es exactamente igual a lo que yo estoy preguntando, Álvaro, que era la tablita dinámica. ¿Ya? Una tablita dinámica funciona así como el CRUD en el CRUD de la vista. ¿Cómo? O sea, la tabla dinámica funciona como en el CRUD una vista, cuando se ven los datos. No, o sea, sí, no. ¿Cómo te explico? La vista en base de datos es una consulta que mantiene información de los datos más consultados. La vista acá en programación, en el concepto de programación, la vista, si trabaja con MVC, es simplemente las líneas de código que permiten mostrarle información al cliente para que él pueda interactuar con ellos. Hay dos tipos de vistas, las vistas que muestran datos como esta, o las vistas en las que permiten que el usuario ingrese datos como los formularios. ¿Comprendes? La vista de base de datos es otra cosa, se llama igual, pero son dos conceptos diferentes. No, pero me refería al show, o sea, usted sabe que el CRUD es crear, ver, actualizar y eliminar. Entonces, o sea, esa que yo le digo vista así por... o sea, que te permite ver, de listar, exacto. Entonces, como uno lista ya en el CRUD, es lo mismo que acá hacerlo en la tabla, sino que me imagino que con otra opción. De hecho, mira, aquí yo utilizo el método, en el servidor utilizo el método alt de Active Record y él me devuelve todo esto, pero como objetos. ¿Qué hago yo? Le paso el método alt a este archivo que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, al archivo este, listar todo.php. Él recibe la lista de objetos y genera la tabla dinámica. ¡Ta! Y la muestra. ¿Me explico? Con PHP genero la tabla dinámica esta que está aquí. Otro cada objeto y lo voy poniendo en cada cosa. En un for each. Véanse estos videitos, les aseguro que les va a gustar y van a hacer mucho más de lo que hay. Yo en el seminario que terminé anoche, en el seminario de grado que terminé anoche, expliqué los dos, PHP y JCP. El mismo ejercicio lo hice con PHP y el mismo ejercicio lo hice con JCP. Y profe, antes de terminar, me regalo un momento para decirle a los compañeros que en el foro de la unidad se pasó una solicitud para que ampliaran la fecha de las actividades o entonces para que acepten, porque el profesor hizo la pregunta de que si estaban de acuerdo que todo quedara para un solo día. Las actividades me pasadas. Eso, el coordinador me dijo, ojo yo, si están preguntando eso fuera de que el calendario todavía no lo han, lo que les había dicho me lo respondió él. Exacto. El calendario no lo han modificado yo, si están pidiendo prórroga se les va a acumular todo con la cuarta unidad y si no vaya a quedarse alguno después, ustedes saben cómo es la cosa. Entonces, si ustedes aprueban, con mucho gusto, ya con eso, si llega a pasar algo en la auditoría, no, ahí tengo una solicitud de los estudiantes. Sí, lo que pasa es que ya uno lo que tiene atrasado, uno ya lo tiene listo. O sea, la cuestión es que uno le diga ya y uno empiece monte. Así es, Nini, pero recuerda lo que habíamos hablado antes, recuerda que ya las cosas no las puedo hacer yo así. Desafortunadamente me han llevado al punto de que todo lo tengo que hacer pensando en mí, no en ustedes. Lo siento mucho, pero tengo que hacerlo también. Por eso le digo a mis compañeros, en el foro está la solicitud, yo la hice, el profesor me respondió y me dijo que, y no, hacía la pregunta a todos, yo, gracias a mí como el quien hace la solicitud y a ustedes como afectados, que si desean aceptar de que todas esas actividades pasadas queden programadas para un solo día para todo aquel que no tuvo la posibilidad. Ya lo hice con un grupo, ya lo aprobaron. El grupo de también se atiende a la tutela que se le interpuso a la universidad, donde se le exige tiempo porque muchos no tuvieron la posibilidad de montar actividades porque no tenían en el momento la disposición, no tenían los recursos para hacerlo, no la disposición, los recursos. Así es. Entonces hay que aceptar en el foro para que el profesor pueda poner todo para un solo día. Disculpa, una preguntita. Yo tengo una duda. O sea, ¿cuál es el sentido de mover las fechas? Yo no entiendo cuál sería el sentido de mover las fechas. Aquí lo que parece que está pasando es que hay estudiantes que no pudieron enviar. Para mí la solución sería habilitar para que envíen y yo no vería la necesidad del por qué rodar fechas si lo que está como está, las fechas están bien. Yo no entiendo por para eso, qué no, mover ya, fechas. eso
Eso fue lo que yo, o sea, en la primera medida se hizo esa solicitud, pero como tal la fundamental era para que esas personas que no habían tenido la posibilidad de subir esos trabajos, de hacer unas evaluaciones, de hacer algunos presaberes, tengan la posibilidad nuevamente de tener eso. Muchos lo tienen resuelto, muchos lo tienen ya guardado, listo para que se acepte. Entonces, por eso, entonces la solución aquí es solo habilitar. No se envió la actividad, se habilita para que la envíen. No se hizo bien saber, se habilita para que se haga. No veo por qué rodar fecha. Andrea, te explico algo al respecto. Yo también te comprendo a ti. Pero desafortunadamente este sistema no es como Dokeos o como Blackboard del SENA, que uno puede habilitar la actividad sin cambiar fecha, toca moverlas. Yo creo que los que saben de Moodle, creo que algunos lo han visto, él no permite coger y decir volver a subir, sino que para volver a subir toca correr la fecha de la actividad para que los estudiantes puedan subir. Ese es el problema de todo eso, que hay que cambiar fecha. Blackboard del SENA permite, ¿y qué inconveniente hay en que quede junto con otras si se supone que ya lo tienen hecho y lo que pasó fue que no pudieron enviarle ya? No hay inconveniente para mí, pero nos falta el estudiante que al final no me dijo nada y pasó una carta diciendo que yo las moví. Bueno, la verdad que a mí lo de la fecha me da igual, o sea. Exacto, a mí también me da igual, yo no me paro bola esa vaina, pero sí me estoy curando en salud con todo lo que me ha pasado. ¿Ya? El señor me lo dijo, ojo, John, ojo, que tú sabes que hay gente que le gusta escribir. Entonces, haz las cosas al deber ser, que te autoricen ellos al final, que las actividades quedan acumuladas. Los que están haciendo las cosas bien, o sea, no han tenido retraso, yo no les veo ningún problema. Por ejemplo, Andrea, el que me dice que no, pero los que no han entregado, que necesitan entregar, sí se les va a acumular todo si no tienen nada hecho. O sea, si lo que quieren es que se les abra la plataforma para poder hacer todo lo que no hicieron en un semestre, que no lo han hecho, no lo van a poder hacer. Entonces se les va a acumular todo. A esa acumulación es la que uno se refiere. Que no se les va a dar, no les va a dar, porque así pasaron una carta, que no les va a dar tiempo a hacer toda la actividad porque todas están acumuladas en la fecha y el reglamento no lo permite. Bueno, yo no sé si hay alguno de pronto con eso. Hasta ahorita los que se han comunicado conmigo no tienen problema de nada más lo de las preguntas, la de las 70 preguntas, solamente eso y participar con sus 70 preguntas y dicen que ya lo tienen listecito para que cuando visiten lo de las preguntas empezaré a participar. Eso queda hoy si ustedes me responden ahí, pero hay otro problemita. Siendo abogado del diablo, la solicitud que hizo Marco no es esa. La solicitud que hizo Marcos es para todas las actividades, porque él tiene razón, hay muchos estudiantes que no han podido subir. Se asume que ya las tienen hechas, lo que dice Nini, que ya las tienen hechas. Los que no las han podido subir porque no han tenido el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Como la solicitud fue hecha de esa manera, no puedo ser parcial, no puedo ser imparcial, perdón, no puede ser parcial, tengo que ser imparcial. O sea, tengo que darle respuesta a la solicitud de Marco que incluye todas las actividades, teniendo en cuenta la tutela que pusieron. Es por eso. Ya, si le coloco, por ejemplo, a unos y a otros no, entonces viene el problema. O sea, la solicitud fue hecha para todas las actividades, no para uno. El profesor hizo caso omiso a eso. Ah, ok. Ya. Bien, bueno, no hay problema, muchachos, ya lo he hecho, ya lo hice con un grupo, se pusieron de acuerdo rapidito. Y antes de anoche, entré a la plataforma y vi, y enseguida las habilité. Tienen todo para el 24 de mayo. 24 de mayo, que es el día que se empiezan los parciales, la semana de las evaluaciones finales. Pues, por ejemplo, la evaluación de los proyectos de la cuarta unidad es el proyecto colaborativo. Es esa semana que hay que hacerlo. Ellos estuvieron de acuerdo y ahí colocaron, profesor, no se preocupe, nosotros la tenemos clara. No pudimos y al no poder tenemos que asumir que todo se va a montar allá porque la mayoría de los estudiantes tienen todo listo para subir. Nadie va a hacer nada que no esté hecho. Así lo escribieron tal cual en el foro. Claro. Solamente a subir, así que no es indiferente si todo está en una fecha. Sí, eso de pronto afecta es que en realidad no ha hecho nada, pero yo he montado todas mis actividades, todas mis evaluaciones. ¿Cómo es que se llama? Me falta la cuestión esa que lo hice en el segundo foro y ¿cómo es que se llama? Y 2 presaberes, ya algunos presaberes. Es más, estuve mirando un presaber ayer y
que se supone que apenas debiera estar habilitado el presaber y dice que hasta abril, o sea, que, Sí, que sí. Eso no lo puedo hacer hasta que el coordinador no me lo viese. Entonces, Llámalo. ni siquiera la presaber 3, que dice que en abril 19, algo así. Y yo dije, o sea, vencieron en esas fechas. Ya. Pero bueno, ¿cómo es que estaré? Si yo te dice de que ya se le solucionó a un grupo, pues los que ya hemos trabajado, sabemos, y los que trabajaron y no tuvieron conectividad, ya. Respondan, por favor, respondan. Es importante que aprueben en el foro y yo tenga la evidencia para que no me moleste en la escuela. Ellos montarán, me imagino que ellos estarán trabajando y montarán, digo yo acá, no sé. Tienen bastante plazo, yo lo voy a poner todo para el 24. Para el 24, el último día, ya, hasta ese día. Pero necesito la autorización de todos. Y ahí dice clarito, quien no participa, asume como las votaciones. Quien no vota, tiene que aguantarse que ganó, porque votó, porque los otros fueron los que si no quieren participar o no pueden participar, la participación que esté ahí es la que yo hago, ¿sí o no? Y los demás tienen que respetar esa participación. Bien, los dejo, muchachos, porque los estudiantes ya le pidieron a Marcos que están esperando hace 10 minutos. Nos vemos. Profesor, chao. Muchas gracias. Feliz día. Vean los videos, cualquier cosa me preguntan. Bueno, profesor, muchas gracias. Bien. Estaré viendo los videos que ha montado una cantidad de videos.